Mi nombre es Mario Alejandro Gutiérrez Castaño y respecto a la pregunta, las razones por las cuales todos los colombianos somos responsables por el asesinato de los líderes sociales, mi opinión es la siguiente. La muerte de todos los líderes sociales en Colombia es una realidad de la cual todos los habitantes estamos conscientes, ya que cada día nos damos cuenta por medio de noticias o por redes sociales de masacres donde se ven involucrados líderes sociales que de una manera u otra estaban peleando un derecho violado por el gobierno actual de nuestro país. Y es algo que nos perjudica a todos, porque esas personas son el camino hablado por Hannah Arendt en el final de la película de su autobiografía, en la cual nos decía que debía haber una manera de no estar en contra de los hechos, pero tampoco estar en colaboración de estos mismos. Y estos líderes sociales son los encargados de estar peleando por los derechos de muchas personas sin ir en contra del gobierno, pero tampoco colaborando con él. Pero lastimosamente en nuestro país, a lo largo de la historia, hemos visto que todas las personas que amenazan la forma de actuar de sus gobernantes siempre han sufrido de asesinatos, de los cuales muchos de estos han sido considerados asesinatos de lesa humanidad, y que siempre el pueblo de Colombia ha silenciado respecto a estas muertes, sin saber que hemos sido responsables de que el único camino hablado por Hannah Arendt en la película está siendo exterminado por las personas verdaderamente culpables de que estos líderes pierdan la vida solo por estar amenazando una injusticia que se vive día a día en este país. Pero es algo que nos debemos preguntar, es por qué muchas personas callan respecto a estos hechos. La respuesta también la podemos ver en la película, donde Hannah Arendt, solo por dar su punto de vista sobre un caso en donde ella era parte de los afectados, pero que decidió ser neutral para cumplir con sus palabras, en donde no quería ser colaboradora, pero tampoco estar en contra. Recibe miles de críticas, insultos y también le prohibieron la edición de su libro en un país por no decir lo que los demás querían escuchar. Y eso que en este caso, a pesar de sufrir agresiones hacia ella, no le sucedió un caso muy frecuente vivido en Colombia, que le sucede a las personas que dan su opinión sobre casos mencionados anteriormente, en donde reciben amenazas de muerte con tal de silenciarlos, por el miedo de que muchas más personas abran los ojos respecto a las problemáticas del país, y así de esa manera les acaben los negocios a las personas de mucho poder que viven aquí en Colombia y que se ven beneficiados por estas injusticias, donde muchas veces se afecta la salud, la alimentación, la seguridad, la educación y la justicia, ya que por culpa de quedarnos callados, todos esos delitos, y no solo la muerte de líderes sociales, son impunes, y es por eso que siguen presentando y se siguen justificando de que esas circunstancias inmorales y poco éticas sucedan día a día en nuestro país, y que nadie haga justicia, porque lastimosamente por ese silencio, lo único que provocamos es que los beneficios solo sean para un grupo de personas, y que las afectaciones sean para el otro, y debemos tener en cuenta que ese grupo beneficiado, aparte de ser el más pequeño, es el mismo grupo que ha recibido esos bienes durante toda la historia de Colombia. Hola, mi nombre es Ingrid Barragán Esponda y para responder a la pregunta ¿por qué todos los colombianos somos responsables de los asesinatos de los líderes sociales? Quiero por primero definir que un líder social es aquel quien se carga de la defensa de los derechos humanos, del medio ambiente, la educación y la cultura en las comunidades de Colombia. Y como se ha visto a lo largo de un tiempo en Colombia han sido asesinados de forma cruel y despiadada, a lo que se debe tener en cuenta que no son solo culpables los que jalan del gatillo en el momento para matarlos, sino que también es acertado que todos los que callamos y no actuamos para hacer que esto se detenga también tenemos cierta culpabilidad. Así como se ve reflejado en la película de Hannah Arendt, no debemos estar en contra de los hechos que se ven a simple vista, pero tampoco debemos estar dando la espalda o de acuerdo con lo que está pasando. Como dice en una parte de su película, no hay pensamientos peligrosos, pensar en sí mismo es peligroso, que me lleva a imaginar el porqué a tantas muertes violentas. Hay demasiadas personas, igual que los líderes sociales, que quisieran hacer un cambio para mejorar las situaciones de vida, pero vemos cómo lo intentan, pero al momento caen y nosotros nos quedamos callados y mandamos a todos nuestros muertos a una pila de huesos como si no nos importara lo pasado. Una frase llamativa de Hannah Arendt es:
Nadie puede ser feliz sin participar en la felicidad pública. Nadie puede ser libre sin la experiencia de la felicidad pública. Y nadie finalmente puede ser feliz o libre sin implicarse y formar parte del poder político. Debemos ser más participativos, ser más confiados y ser más fuertes porque ya somos culpables de las muertes del ayer y el hoy. También queremos ser culpables de las muertes de mañana. Y para terminar, quiero hablar un poco de en lo que se centra la película. Esta película consistió en retratar a una persona que vive más en sus pensamientos y diálogos que en sus actuaciones. De igual manera, lo que nos lleva a concluir que los asesinatos masivos se convirtieron en crímenes de conducta rutinarias, a lo que más nos lleva a ser culpables, ya que nos adquieren una idea de mediocridad, por lo que simplemente estamos dejando que las cosas suceden sin ponerles un fin. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Augusto Arroyave Pérez. Tengo 22 años, soy de la ciudad de Pereira y actualmente estoy estudiando Ingeniería en Procesos Agroindustriales en la Universidad Tecnológica de Pereira. Voy en primer semestre y este video es para responder la pregunta de por qué todos somos responsables del asesinato de los líderes sociales, basándonos en la película o biografía de Hannah Arendt. Este video es para la clase de Constitución Política y Cívica. Bueno, a la pregunta. Y pues personalmente no me siento y pues ni soy responsable del asesinato o por el asesinato de los líderes sociales en mi país. Los directos responsables de estos asesinatos son estas entidades criminales armadas y ligadas al micro y narcotráfico, que por el control de los territorios y por mantener sus negocios turbios y que destruyen a nuestra sociedad, asesinan, atacan y amenazan a estos líderes y lideresas sociales, que tratan de formar un tejido social en estas comunidades vulnerables y marginadas por la violencia. Estas personas que tratan de mejorar la calidad de vida de su comunidad no pueden quedarse callados ni omitir los actos vandálicos de estos entes criminales, así que con su valentía y fuerza de voluntad denuncian estos hechos criminales y por estas razones son amenazados y asesinados. Con esto no quiero decir que me haga el de la oreja mocha o que no me importe solo por el hecho de que no me he visto afectado directamente por estos hechos aberrantes y que desprecio y rechazo en su totalidad. Analizando la situación, el modo en el que ocurren los hechos, los lugares donde ocurren, las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo y Legislativo, me atrevo a creer que la mala ejecución del Poder Judicial hace que estos asesinatos no se detengan. Y esto se convierte en una negligencia hacia las personas o hacia estos líderes que piden ayuda y no son correspondidos como se debe o debidamente. Esto sumado a la falta de presencia de la fuerza pública en estas zonas y al convenio que puede existir entre estos grupos criminales y los gobernantes, pues por el simple hecho de obtener una ganancia económica. Todo esto provoca que nuestras lideresas y líderes continúen siendo asesinados. Pienso que las personas que pueden ser cómplices del asesinato de los líderes sociales son aquellas personas que apoyan el microtráfico, por ejemplo como los consumidores de cannabis o cocaína o entre otras sustancias narcóticas que se comercializan ilegalmente en toda Colombia, en todos los barrios, en cualquier parte, y pues que principalmente las personas consumidoras pues van y compran. Entonces, esos también creo que son cómplices por el asesinato pues de los líderes sociales, porque estas son las principales razones por las que son asesinados los líderes sociales al denunciar estos hechos o a ir en contra de estas entes criminales que patrocinan el microtráfico. Y pues también los que hacen parte de estos grupos criminales pues obviamente son directamente responsables o cómplices. Respecto a la película de Hannah Arendt, puedo concordar o estar de acuerdo con ella en que al igual que ella expresa la complicidad o negligencia de los líderes judíos al no rebelarse o luchar por los derechos y libertad de su propio pueblo en el genocidio de la población judía, las personas que callan o que por miedo no denuncian los actos vandálicos
y que no hacen frente a la violencia y corrupción que vivimos en nuestro país, pues que como personas colombianas estamos en el derecho y en la obligación de fomentar y poder lograr tener u obtener una sociedad sana y justa, sea en cualquier zona de Colombia. Estas personas que omiten o callan se convierten en responsables de que aquellas personas que sí denuncian y que sí hacen frente a estos hechos malvados, como son los líderes sociales, pues sean asesinados. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Nilson Jesús Morales. Mi respuesta a la pregunta de por qué todos somos responsables del asesinato a líderes sociales. Bueno, en contexto, Colombia es un país donde se gestan un sinnúmero de protestas sociales, económicas y de toda índole, dirigidas por líderes sociales en su gran mayoría. Pero en este país pasa que hay un flagelo que nos agobia y es el asesinato mismo de los líderes sociales. Por motivos políticos instalados hace ya más de 50 años, dan muestra del terrible paisaje regional que aquí se gesta. Bueno, si bien este flagelo debido a la ausencia del Estado, a la deshumanización de la sociedad misma, constituye a que los mismos líderes sociales sean perseguidos, sean torturados, la mayoría de veces sean asesinados, sin que se imparta un castigo ejemplar, sin que se denoten los responsables directos de estos hechos vandálicos contra los líderes. Si bien Hannah Arendt en su película plantea la defensa a un exconvicto, basada en que no debemos distinguir del bien del mal. Bueno, el bien del mal no debe depender del Estado o de un Estado político, de un gobierno mismo. Según las propias palabras de Hannah Arendt, lo que ella plantea es que esa tarea es personal, es ineludible, y para para convertirnos realmente en personas. Muchas veces, ¿qué pasa en la sociedad? Que renuncia a la capacidad del juicio, ¿sí? Al juicio moral. El juicio moral desaparece en las personas. Entonces, ¿esto por qué pasa? Muchas veces por conseguir un bien mayor, ¿sí? Dejan aparte el bien común para llegar a un colectivo, abriendo el paso para que aquellos que toman la iniciativa de no seguir la corriente, de defender a los derechos humanos y de defender su opinión, se conviertan en recuerdos, en personas que lo intentaron. Es así como al final pienso, desde mi punto de vista, que la sociedad se pierde en una decadencia de valores por la intervención de nosotros mismos, por el no acompañamiento, por la simple deshumanización que en nosotros habita. Entonces, pues esa es mi opinión.